Damos inicio con un nuevo tema que pocos conocedores de la palabra bíblica enseñan. Y es una de las principales doctrinas para llegar a comprender el proyecto de salvación que Dios estableció para libertarnos del pecado. Este proyecto divino es la semilla que fue plantada para germinar y crecer con tallo grueso y ramas frondosas, que producirían en sus frutos el aceite para mantener la vida. Dios, entre toda la vegetación de la tierra, escogió como modelo y entre todas las especies, al árbol de olivo. Este árbol por conocimiento, requiere de mucho tiempo de trabajo y paciencia para alcanzar la plena fructificación. Igualmente, es un árbol que por profundizar sus raíces hasta 4 metros, se adapta fácilmente al clima desértico, dándose en mayor abundancia, en el lado este del mar Mediterráneo, lo que hoy conocemos como el Oriente Medio. El olivo ha sido símbolo de paz y reconciliación desde el relato del diluvio. Cuando la paloma trajo una hoja de olivo en su pico, representaba la nueva vida que brotaba sobre la tierra. El olivo, a pesar de la vasta inundación, sobrevivió dando un nuevo comienzo para la humanidad. El olor grato del holocausto que Noé ofreció a Dios, reconciliaba nuevamente al hombre con el Creador, dando renovación y avivamiento a las nuevas generaciones. El crecimiento lento y vigoroso del olivo, implicaba también establecimiento y paz. Al pasar el tiempo, la tierra se puebla nuevamente, continuando la vida y la esperanza a través de la descendencia de Sem, hijo de Noé. Pero paralelamente también germinaba el mal a través de Can. Y después de muchas generaciones, nace el elegido para confiar la promesa de salvación. Abraham, a la edad de 70 años, fue llamado por Dios para ser el tallo principal del árbol como promesa de un pacto, llevándolo a una tierra donde el olivo permanecería para siempre. Con dedicación, Dios logró engrosar su tronco con Isaac y con Jacob, linaje de Abraham, estableciendo finalmente las ramas con los 12 hijos de Jacob, y recibiendo más tarde el nombre de Israel por parte de Dios. El pacto que Dios estableció con Abraham, era multiplicar su descendencia en gran manera y establecerlo en la tierra de Canaán, en heredad perpetua, así como nos lo afirma el libro de Génesis. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Y seré el Dios de ellos. Por señal, Dios ordenó que todo hombre nacido en casa o comprado por dinero o cualquier extranjero que estuviera bajo la subordinación de Abraham, debía ser circuncidado con la carne del prepucio, el cual confirmamos en Génesis 17, versículo 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Desde un inicio, Dios deja claro que, no solo el nacido por carne de Abraham obtendría el beneficio de la promesa a través del pacto, sino también, todo siervo y extranjero que fuera circuncidado. Para el buen entendedor, las hojas del olivo no solo las conformarían el linaje de Abraham, sino también, todo aquel extranjero que creyera y se sometiera a cumplir las órdenes que Dios daba a través del patriarca. Con el pasar del tiempo, el olivo extendía sus ramas, pero una fuerte sequía que amenazaba toda la tierra, lo obligaría a trasladarse a Egipto, donde cogobernaba un hebreo llamado José, que, por su sabiduría y discernimiento, logró con la ayuda divina, guardar provisiones durante el pasar de las vacas gordas, salvando así a su familia del hambre, quien decidieron por autorización del faraón, establecerse en el territorio egipcio por muchos años, hasta que llegó el tiempo en que murió la primera, la segunda y la tercera descendencia de Jacob. Y las futuras generaciones del faraón, olvidaron la historia pasada, sometiendo al pueblo hebreo a la esclavitud, hasta que Dios decide liberarlos y llevarlos nuevamente a la tierra prometida, escogiendo a su siervo Moisés como líder para guiar al pueblo a través del desierto del Sinaí.
lugar donde Dios establecería ordenanzas y leyes al pueblo de Israel, que debían ser cumplidas al pie de la letra como pacto de fidelidad. Igualmente, ordenaría la celebración de 7 fiestas solemnes, que representaría el sacrificio con sangre y el perdón de los pecados, como señal del pacto. Hecho que podemos confirmar en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 13 y 19, así. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Notemos en el anterior versículo, que Dios reafirma su posición de considerar israelitas u hojas de su olivo, a todo aquel extranjero que fuera circuncidado y se sometieran a sus mandamientos. Por lo tanto, el pueblo de Israel no lo conformaba solamente miembros del linaje de Abraham, sino también extranjeros. Finalmente, el pacto establecido con Abraham y formalizado con los estatutos de la ley, se completaría en la tierra prometida, nombrando como príncipe a un pastor de ovejas descendiente de la tribu de Judá, quien obediente a las órdenes de Dios, se encargaría de orientar las ramas del olivo hacia la luz divina. David sería el escogido para sostener el cetro que unificaría a las 12 tribus de Israel en un solo reino, que definitivamente sería plantado en la tierra prometida. Miremos lo que nos dice el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Con el reino unificado, Dios construye casa firme en la tierra para morar con los hombres, siendo terminada en el reinado de Salomón, hijo y sucesor de David, con quien también confirmaría el pacto. Pero este rey, en el ocaso de su vida, se contaminaría con mujeres idólatras de otros pueblos, olvidando los estatutos de Dios, e inclinándose a la adoración de falsos dioses. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Salomón, al invalidar el pacto que hizo Dios con Abraham, originó como castigo divino la división del reino en 2, entregándole a Jeroboam, siervo del reino, 10 de las 12 tribus. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Al morir Salomón, su hijo Roboam reclamaba el reino sin el consejo de los ancianos. Y proponiendo apretar más al pueblo con impuestos, se ganó la rebeldía de 10 tribus que lo persiguieron para dar muerte, obligándolo a huir para refugiarse en Jerusalén, donde residía la tribu de Judá y los sacerdotes levitas que servían al templo, recibiendo la aceptación como gobernante de estas 2 comunidades, al que se le sumó también la tribu de Benjamín, conformándose así el reino del sur o casa de Judá. Mientras tanto, las 10 tribus restantes proclamaban a Jeroboam como su rey, creándose igualmente como nación, al que denominaron Reino del Norte o Casa de Israel, donde gobernaron por muchos años desde Betel, hasta que tiempo después, sucesores del reino trasladarían la capital a Samaria. Pero este último reino quedaría con un problema: no tenían templo donde ofrecer culto a Dios, el cual los obligaría a trasladarse a Jerusalén. Jeroboam, por el temor que algún día su gente se podría aliar con el reino de Judá y conspirar contra él, decidió construir altares en su reino y nombrar falsos sacerdotes sin la autorización de Dios, llevando más tarde a sus habitantes a la idolatría y al pecado.
Dios a través de sus siervos profetas, advierte durante mucho tiempo a la casa de Israel que, de no volver a Él, serían castigados con el exilio hacia otras tierras por parte de reinos extranjeros para no regresar jamás. Y así se cumpliría la palabra de Dios. Toda vez que el imperio asirio que dominaba para esos tiempos, invadió el reino del norte y se llevó cautivo a las 10 tribus hacia tierras muy lejanas, para nunca más regresar. La suerte para la casa de Judá no sería distinta, porque aproximadamente un siglo más tarde de la deportación del reino de Israel, sería invadido su territorio por Babilonia, quienes no se conformaron con deportar a los habitantes del reino hacia otras tierras, sino también reducir a cenizas a la ciudad de Jerusalén, quedando también destruido el templo que construyó Salomón. Este último reino, a pesar de ser advertido por Dios a través de sus profetas, no hicieron caso, llevándolos a permanecer exiliados en tierras extranjeras, durante 70 años. Hasta que finalmente al tiempo cumplido, Dios decide regresarlos. Jeremías, fue un profeta de Dios que presenció la destrucción de Jerusalén, y a quien le fue revelado el castigo divino para el reino de Judá, siendo consignado en su libro, esta revelación así: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Con la deportación del reino del norte o casa de Israel a tierras asirias, su territorio quedó desolado, siendo repoblado por gente que el mismo imperio invasor trajo de su lejana región en la Mesopotamia. Para el caso del reino de Judá, el territorio igualmente quedó desocupado durante los 70 años que duraron en exilio, el cual a su regreso, y por autoridad divina y bajo el mando de los medo-persas que comenzaban a reinar, se les permitió retornar con la misión de reconstruir la ciudad y el templo. Pero estas tribus a su regreso, perdieron la identidad como reino, siendo llamados comúnmente como pueblo judío, quienes se dedicaron a levantar sus edificaciones, y restablecer los sacrificios ofrecidos a Dios. Un nuevo comienzo se respiraba para el pueblo judío. Y es muy importante mencionar que Dios le había dado un remesón a este reino, porque mal o bien, sería la continuidad de su cultivo. Pero igualmente, no podía permitir seguir con tanta contaminación. Al escuchar a sus siervos que clamaban y gemían ante tantas cosas repugnantes que se cometían, decidió acabar con aquellos hombres que rendían culto a falsos dioses. En el libro de Ezequiel, podemos confirmar estos hechos así: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Dios, al acabar con todos aquellos adoradores de falsos dioses, y dar destrucción a la ciudad de Jerusalén incluyendo el templo, da un paso adelante en sus nuevos planes. Y a pesar que protegió con la señal en la frente a sus siervos, estos fueron deportados a Babilonia. Y sería su descendencia para el tiempo cumplido, los que se encargarían de reconstruir la ciudad. Pero un nuevo plazo estaba determinado para poner definitivamente fin al pecado, traer la justicia perdurable, y ungir al Santo de los Santos. Tal y como se lo había revelado a su siervo Daniel durante el exilio, así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. 70 semanas de años sería la última oportunidad dada al pueblo judío, toda vez que Dios tenía nuevos planes para el cumplimiento del plazo establecido. Y aunque a Daniel le había revelado el tiempo determinado, a Jeremías ya le había revelado sus planes. Un nuevo pacto tenía en mente Dios para renovar su olivo, y fue la razón por el cual decidió quebrar las ramas del olivo cultivado. En Jeremías 11 podemos comprobar estos hechos. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él, y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal.
Israel y Judá como ramas del olivo, invalidaron el pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, tallo fuerte y robusto del árbol. Y es la razón por el que Dios decide sacar a estos dos reinos de la tierra prometida y esparcirlo por todo el mundo. Y aunque Judá regresó, simplemente lo hizo como un pueblo bajo el dominio de un gobierno extranjero. Y era necesario, porque Dios había determinado un tiempo más para acabar con el pecado. Toda vez que el pueblo judío sería el encargado de matar al último cordero de Pascua, para con su sangre, escribir un nuevo pacto al que jamás sería violado. Pero este pueblo, cumplida la profecía de las 70 semanas de años, nuevamente tendría que dejar la tierra prometida. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Dios, al quemar las ramas del olivo, estaría quemando, o anulando los estatutos del pacto que entregó a Moisés en el desierto del Sinaí. Mas no la ley como tal. Porque los israelitas tomaron por costumbre el cumplimiento de los estatutos, pero se olvidaron de lo más importante de la ley, como es la justicia, la misericordia y la fe. Y es lo que Jesús les recuerda a los escribas y fariseos tiempo después, así. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Por lo tanto, al quedar invalidado el viejo pacto entre Dios e Israel, los descendientes de este último, tendrían que cumplir con el nuevo pacto, al cual también se le sería entregado a todo aquel extranjero que circuncidara, no su carne, sino su corazón. Unos años después, y estando Ezequiel en cautiverio en Babilonia, Dios le reveló al profeta que buscará a sus ovejas perdidas y las reunirá nuevamente como un solo pueblo. Y a pesar que mucho tiempo ha pasado, y nuevas generaciones de estas tribus se hayan dado para cuando establezca su nuevo pacto, Él las reconocerá. Y les pondrá un pastor que las apacentará. Miremos el relato bíblico. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. De dos palos, Dios hará uno solo. Una redacción simbólica del texto bíblico para revelarnos que Dios volverá a reunir a los reinos de Israel y Judá en la tierra prometida, convirtiéndolas en una sola nación, para ser gobernada por un rey mesiánico. Diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. A partir de esta revelación que Dios le da al profeta Ezequiel, toma un sorprendente giro esta historia. El olivo al que Dios había arrancado sus ramas, se lo muestra tiempo después en visión al profeta Zacarías, pero con una nueva apariencia. Continúa la misma raíz y el mismo tallo, pero solo con dos ramas, alimentando a través de dos tubos un recipiente, que asimismo alimenta un candelabro con 7 lámparas. Escuchemos lo que dice el texto. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda. Por ser una visión que integra 2 olivos con un candelabro de 7 lámparas, el profeta Ezequiel habló de nuevo para volver a preguntar su significado. Hablé aún de nuevo, y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de su aceite como oro? A medida que vamos avanzando en este estudio, el texto bíblico nos va mostrando simbologías que, sin un buen discernimiento, no lo comprenderíamos.
Todos conocemos que el candelabro de 7 lámparas era utilizado en el tabernáculo y luego en el templo para alumbrar el lugar santo. Los sacerdotes debían mantener encendida día y noche las 7 lámparas, sin dejar agotar el aceite que alimentaban las llamas. Pero, ¿qué relación hay entre las 2 ramas de olivo y el candelabro? 2 simbolismos que debemos explicar por separados para poder entender la visión del profeta Zacarías. Y la respuesta al primer simbolismo la encontramos en el capítulo 11 de la epístola que Pablo escribió a los romanos, manifestándole a esa comunidad que Dios tomó una rama de olivo silvestre y la injertó en el tallo del olivo cultivado, siendo partícipe del alimento que proporciona la raíz. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es interesante ver en el anterior versículo cuando Pablo dice, si algunas ramas, dándonos a entender que no todas las ramas del olivo fueron desgajadas o quemadas como le muestra a Jeremías. Pero leamos unos versículos antes, que nos da más información. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado? Y procuran matarme, pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Un texto bastante revelador si tenemos en cuenta que el apóstol Pablo trae esta cita del Antiguo Testamento al Nuevo. Una cifra en miles, que serían reservados como testimonio de los hombres que alcanzaron la justicia por ley. O mejor traducido, Dios no quemó del todo las ramas del árbol de olivo, sino que reservó una rama para alojar los mejores frutos del viejo pacto como testimonio de su ley. A continuación, seguimos leyendo. Así también aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Que pues, lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Mucha revelación en este capítulo 11 de la carta a los romanos que nos ayuda a comprender toda esta historia. Las 2 ramas de olivo que vio el profeta, representan 2 pactos. El pacto mosaico o pacto por el cual Dios entrega los estatutos de la ley a los israelitas en el monte Sinaí. Y el otro, es el nuevo pacto que Dios hace con las nuevas generaciones de Israel a partir del sacrificio del último Cordero de Pascua. Los 7,000 hombres que no han doblado rodillas ante Baal, o el falso Dios del Antiguo Testamento, son los frutos que el Creador reservó para la rama cultivada que no fue quemada o desgajada. Al cual, como dijimos antes, representa el testimonio de los hombres que lograron alcanzar la justicia de Dios a través de la ley. Y aunque la cifra es pequeña comparada con la descendencia desde Abraham hasta Jesucristo, solo 7,000 lograron alcanzarla. En lo que respecta al remanente escogido por gracia, sería necesario una segunda rama. Pero un retoño natural no era la voluntad del cultivador, ni estaba en sus planes. La estrategia era injertar una rama silvestre en el tallo del olivo cultivado, que fuera capaz de producir buenos frutos tanto del tipo del árbol cultivado como del silvestre. Este simbolismo no era otro que la nueva oportunidad que Dios le daba a la descendencia de Israel para recibir el perdón eterno a través de la gracia. Un nuevo pacto renovado donde las nuevas generaciones tendrían que recibir el alimento de la savia del árbol cultivado a través de una rama silvestre. La interpretación que nosotros le damos a este simbolismo es que a partir de la muerte y resurrección del último Cordero de Pascua, el pueblo de Israel tendría que convivir entre las naciones extranjeras lejos de la tierra prometida. Y ya sin estatutos que cumplir, serían alimentados con la fe del Evangelio de Salvación. Que a través de los apóstoles de Jesús, recibirían este Evangelio las 10 tribus perdidas. ¿Y por qué las 10 tribus perdidas, si son 12? Porque el pueblo judío que representaba la tribu de Judá y Benjamín, sumando a los sacerdotes levitas, no escucharon la palabra de salvación que le predicaba el propio Jesús, llegando hasta el límite de crucificarlo en una cruz a través del imperio dominante, siendo unos pocos los que creyeron en él hasta antes de su muerte.
En la misma posición quedarían los extranjeros, a quienes Dios continúa dándoles beneficio, tal como sucedía en el antiguo pacto, pero ahora mejor. Porque Dios había injertado su rama en el árbol cultivado. Lo que concluía que ya no tendrían que ser siervos o esclavos de Israel, sino que serían libres en su propia decisión de circuncidar no su carne, sino su corazón como señal del nuevo pacto. Y a pesar que debían convivir en la misma rama con el pueblo que había sido su amo, esto no importaba, toda vez que los unía el solo propósito de recibir el evangelio de salvación. Pero no a través de los apóstoles sino a través de un vocero que les anunciara la buena nueva, siendo elegido Pablo, como el apóstol de los gentiles para predicarles el evangelio. Como hemos visto, el olivo con la nueva apariencia de dos ramas revelada a Zacarías cuando se encontraba en cautiverio en Babilonia, significaba la terminación del viejo pacto y el inicio del nuevo. Pero Dios no deja cabos sueltos sin resolver. Y un tiempo más adelante, le revela al profeta, la forma en que da por terminado el antiguo pacto, simbolizándolo a través del bastón curvado o cayado que utilizan los pastores para guiar y proteger el rebaño de ovejas. Pero al estar dividido el pueblo de Israel en dos reinos, el simbolismo es presentado a través de dos cayados, así. Apacenté, pues, las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Y tomé para mí dos cayados. Al uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras. Y apacenté las ovejas. Y destruí a 3 pastores en un mes. Pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré. La que muriere, que muera. Y la que se perdiere, que se pierda. Y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Con esta revelación a Zacarías, Dios comenzaba a mostrarle al profeta que, los pastores a quien él había encargado para guiar a las tribus de su pueblo, fueron inútiles y no tuvieron piedad de las ovejas. Hasta el punto que, 3 de estos pastores lo aborrecieron, generando agotar la paciencia de Dios, siendo estos, simbólicamente destruidos. Toda vez que el centro de acción de estos líderes era Jerusalén, siendo destruida la ciudad 40 años después de la muerte del Mesías. El final de un pacto invalidado ocasiona como primera medida, el retiro de la gracia o perdón que se acordó a través del cumplimiento de los estatutos de la ley, como eran los sacrificios de animales y la celebración de las 7 fiestas solemnes. Al no cumplir el pueblo de Israel estas ordenanzas a cabalidad, Dios quiebra el cayado de gracia, que representaba la protección del pastor hacia su rebaño. Tomé luego mi cayado gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. El precio por la vida del Hijo de Dios, fue valorado por estos 3 pastores inútiles. Esta escena la recordamos cuando Judas vende a Jesús por 30 monedas de plata. Pero después de haberlo entregado se arrepiente y les devuelve las monedas a los sacerdotes en el templo, tirándoselas en forma violenta, tomando luego, la fatal decisión. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro. La segunda medida que ocasiona el final del pacto es la atadura, que, a pesar que Israel estaba dividido en 2 reinos, se mantenían unidos en hermandad. Pero al romper el cayado de atadura, esta hermandad se disuelve y cada tribu tomaría rumbos diferentes. Quebré luego el otro cayado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Al quebrar Dios los 2 cayados, la dispersión de las ovejas era eminente. Los muros del redil que mantenían al rebaño unido y apartado de las otras que no tenían protección, habían sido demolidos. Entonces, ya no habría distinción entre un rebaño y otro. Porque como dijimos antes, Dios pondría a un pastor fiel, que con su voz llamaría a las ovejas. Y toda aquella que atendiera el llamado, sea del rebaño cultivado o sea del silvestre, entrarían a un nuevo redil que Dios construirá. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará.
A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Con estas palabras de Dios al profeta Ezequiel, se da por terminado el viejo pacto con el pueblo de Israel, reservando Dios una rama del olivo para alojar los 7000 frutos de la ley o del viejo pacto, quien solo uno, para antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dará a conocer el testimonio a las nuevas generaciones de Israel. Con el inicio del nuevo pacto, la rama injertada en el tallo cultivado, alojará al remanente mencionado por el apóstol Pablo, dándonos a entender que hay un resto en miles de buenos frutos. Pero igualmente uno, tendrá la autoridad de Dios para profetizar a las nuevas generaciones de Israel, pero sobre todo, a los gentiles o extranjeros. En conclusión, el olivo de Dios pasaría de tener 12 ramas, a solo 2. Una, representando el viejo pacto, y la otra, representando al nuevo. Igualmente, y siguiendo la visión del profeta Zacarías, las 2 ramas verterían sus frutos en un solo recipiente para mantener encendidas las 7 lámparas de Dios que iluminaría a todo el mundo. Recordemos que el candelero de las 7 lámparas hacía parte del tabernáculo y luego del templo, y servía para mantener con luz el lugar santísimo. Día y noche debía permanecer encendida las 7 lámparas del candelero. De acuerdo a la visión del profeta, la relación que hay entre las 2 ramas de olivos y los 2 candeleros, es que las ramas verterán el aceite del fruto en un depósito a través de 2 tubos de oro, para asimismo a través de 7 tubos más, direccionar el aceite hacia las 7 lámparas del candelabro. La explicación más clara de este simbolismo es, que cada rama reserva a los escogidos de cada pacto. El depósito será el lugar donde serán reunidos los escogidos para ser entregado al Cordero como primicias de los primeros frutos. Y junto con Jesucristo proporcionarán la luz del mundo, siendo representado este último, como el candelabro de las 7 lámparas. En pocas palabras, los 2 olivos o ramas de olivos, estarán en pie delante de Dios, porque son los que guardan el testimonio de los 2 pactos que será profetizado o predicado antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis en el capítulo 11 nos hace mención de estos 2 olivos, refiriéndose a estos, como testigos que profetizarán por un tiempo determinado. Pero igualmente hace mención de 2 candeleros o lámparas que los asemeja a los 2 olivos. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos, y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Entonces surge el interrogante: ¿por qué 2 lámparas o candeleros, y no 7 como se las muestra en visión al profeta Zacarías? Y la respuesta se encuentra en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Cuando 2 décadas más tarde a la segunda destrucción de Jerusalén, y ya dada la diáspora judía, le es mostrado al apóstol Juan este mismo candelabro de 7 lámparas, como representación a la situación por la que pasaban las iglesias de la época, el cual, estarían algunas influenciadas por el mal, y otras padeciendo persecución. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto, son las 7 iglesias. Estas 7 iglesias que le fue mostrado a Juan, estaba representada por un ángel, a quienes el apóstol debía escribirles de acuerdo a lo que le revelaba Jesucristo. Por otro lado, las estructuras de las cartas son muy semejantes unas de otras, iniciando con una tacha a las acciones de cada iglesia, una advertencia seguidamente, y una promesa al final. Pero 2 de estas, nuestro Señor Jesús no le haría mención de ningún reproche. Por el contrario, animaría a estas 2 congregaciones a perseverar en su fe. Estas cartas perfilan la influencia, o las condiciones por las que estarían pasando estas iglesias, al cual mencionamos a continuación. Para la iglesia de Éfeso, su influencia sería la apostasía. Para Esmirna, sería la tribulación. Para Pérgamo, sería la iniquidad. Para Tiatira, sería el engaño. Para Sardis, sería la muerte espiritual. Para Filadelfia, sería la paciencia. Y para Laodicea, sería la tibieza.
Igualmente, no es casualidad que Juan al inicio de su libro, redactara la situación por la que permanecía en la isla de Patmos, narrando que era copartícipe en la tribulación y en la paciencia por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Tribulación y paciencia son las condiciones de 2 de las 7 iglesias mostradas por Jesucristo a Juan. O más bien, 2 situaciones por las que van a pasar Esmirna y Filadelfia, cada una reflejando un pacto. En el capítulo 2 de Apocalipsis podemos leer que Jesucristo le dice a la congregación de Esmirna, que conoce su tribulación y por la que va a padecer. Igualmente reprocha la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, catalogándolos como sinagoga de Satanás. Esto nos perfila la situación que pasaron los mártires de la Iglesia durante la persecución cristiana, por parte del imperio eclesiástico de Roma, y que hoy en día todavía padecen por causa del testimonio de Jesucristo, representando esta congregación, al nuevo pacto. Con base a lo que reprocha Jesús sobre los judíos y sobre lo que encontramos narrado en el último capítulo del libro de Hechos, podemos discernir que, en Roma, ya venía formándose una secta de judíos que se mezclarían con el Estado romano, y conformarían un núcleo de relaciones, que más tarde se iría expandiendo por todo el reino, llevándolos a dominar tiempo después, el poder a través de la religión y la política, ocasionando que sus corazones se engrosaran, y cerraran sus ojos y sus oídos, al testimonio de Jesucristo, llegando al extremo, de perseguir a los creyentes en Cristo, y cambiar los mandamientos divinos, por los propios. Tal como nos lo revela el capítulo 13 de Apocalipsis, así. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y para la iglesia de Filadelfia, Jesucristo le dice en la carta, que conoce sus obras. Y porque han guardado la paciencia de su palabra, los guardará también de la hora de la prueba que ha de venir, y lo hará columna del templo de Dios. Igualmente, esto nos perfila que esta congregación alcanzó la justicia de Dios por las obras de la ley, representando al viejo pacto. Esmirna y Filadelfia, por las anotaciones de Jesucristo en las cartas, representarían 2 lámparas de las 7 que le son mostrados a Juan, tomando con fidelidad estas 2 lámparas el aceite que verterían las 2 ramas de olivo en el depósito. Y tiene sentido cuando Apocalipsis 11 nos define a los 2 testigos como los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, toda vez que estos 2 olivos darán testimonio de la justicia de Dios, uno por el viejo pacto o por la ley, y el otro por el nuevo pacto o por la gracia. Dios a través del relato bíblico, nos ha enseñado que, para testificar un hecho, se necesita por lo menos 2 versiones que coincidan en un testimonio. Y así se sostiene una verdad para llevar a juicios a los hombres. Unos para salvación eterna y otros para condenación. El libro de Deuteronomio nos soporta lo dicho así. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Pero surge la pregunta: ¿quiénes serán estos 2 testigos que vienen a profetizar durante 3 años y medio? Muchas son las explicaciones que han dado estudiosos de la Biblia para conocer la identidad de estos 2 personajes. Y muchos han llegado a la conclusión que son Enoc y Elías. Y otros dicen que Moisés y Elías. Pero no disciernen que estos 2 testigos vienen a dar testimonio de 2 pactos, y no de otra cosa. Por lo tanto, Enoc no podría ser, porque este personaje vivió en tiempos antes del diluvio. O sea, vivió antes de que Dios hiciera su pacto con Abraham. Por otro lado, Moisés tampoco podría ser, porque un testigo muerto no puede testificar un hecho. Y aunque para Dios nada es imposible, a lo largo de la historia bíblica, hemos conocido que Dios no trabaja de esa manera.
Entre otras cosas, la Biblia no dice que los testigos resucitarán, ni serán redimidos. En este estudio, de 3 candidatos que los eruditos de la Biblia califican como posibles testigos, solo nos quedaría el profeta Elías, siendo mencionado en la Biblia para el tiempo en que gobernaba Israel dividido en 2 reinos. Y en medio de la idolatría de estos pueblos, enfrentaba a estos adoradores del mal, hasta que el profeta, ya temeroso por su vida, clamaría a Dios para su protección. El segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, nos revela que Elías fue llevado en un torbellino al cielo. Pero el mismo libro más adelante nos da a entender que no fue arrebatado al cielo, sino traspuesto a otro lugar de la tierra. Toda vez que el rapto de Elías fue sucedido por el profeta Eliseo, quien es buscado por Joram, rey de la casa de Israel, para que lo guiara espiritualmente en la guerra contra Moab. Quien este último, el Morir-Acat, padre y antecesor del rey en mención, se rebela contra el reino del norte. El rey Joram de Israel, a la vez de pedir ayuda espiritual a Eliseo, busca también el apoyo militar de Josafat, gobernante del reino del sur o de Judá, y quien se une a la petición, triunfando en esta guerra, los 2 reinos hermanos contra Moab. El libro de Reyes nos sigue revelando que, a la muerte de Josafat de Judá o del sur, lo sucede su hijo Joram, quien curiosamente tiene el mismo nombre del gobernante del norte. Pero Joram de Judá, al gobernar, no sigue los caminos de su padre Josafat, inclinándose al mal. Y es cuando sorpresivamente para ese tiempo, le llega una carta de advertencia al rey Joram de Judá, remitida por el profeta Elías. Uno de los textos más cronológicos de la Biblia son los libros de Reyes. Y al trazarla en el tiempo, nos aproxima a 9 años entre el día que Elías fue llevado en un torbellino al cielo, y la carta que le fue enviada al rey Joram de Judá. El anterior relato es nuestro soporte bíblico por el cual discernimos que Elías no fue arrebatado al cielo, sino traspuesto en otro lugar de la tierra, siendo que Dios lo alejó de las amenazas de muerte por parte de los adoradores de Baal. Después de la carta, la Biblia no hace más mención de Elías. Por lo tanto, volvemos a discernir que el profeta sigue vivo en la tierra, cumpliendo con el requisito más importante para testificar. Entre otras cosas, Dios reveló a Malaquías que enviará al profeta Elías antes de darse los juicios. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Hasta el día de hoy, han pasado aproximadamente 2700 años, y hasta el libro de la Revelación, no se había mencionado que el profeta Elías había muerto. ¿Será que Dios lo tiene plantado en algún rincón de la tierra esperando comenzar su testimonio de lo vivido en el antiguo pacto? Y no es de sorprendernos la pregunta, porque el árbol de olivo se caracteriza por tener vida milenaria. 3 candidatos del Antiguo Testamento perfilados por los estudiosos de la Biblia, para ocupar el puesto de los 2 testigos. Pero solo uno de los 3 cumple con los requisitos. Y tiene sentido, porque solo uno puede dar testimonio del viejo pacto, así como solo uno tiene el testimonio del nuevo. En este estudio, hemos perfilado al que Jesucristo dio la revelación de los acontecimientos que sucederán para los últimos tiempos. Y ese personaje es el apóstol Juan, cuyo perfil encaja perfectamente para ocupar el puesto de testigo de Dios. Y más nos convencemos cada vez que leemos el relato que narra el capítulo 21 del Evangelio de Juan, cuando después de la última cena, ocurre lo inesperado así. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Poderosa revelación para discernir que Juan testificará al mundo la justicia de Dios a través de la fe, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tiene razón Juan, cuando narra que Jesús no le dijo que no moriría.
porque en verdad, sí va a morir, pero al final de su testimonio como testigo de Dios. Es por eso que Jesús expresó: si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Por lo tanto, el capítulo 11 del libro de Apocalipsis nos revela que los dos testigos morirán cuando hayan acabado su testimonio. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Igualmente, cuando Jesús le responde a Pedro que si quiere que Juan quede hasta que él venga, no hay otra explicación para pensar que sería hasta su segundo regreso. Porque Jesús durante su ministerio al escoger a sus discípulos, no se separó de ellos hasta su muerte. Como narra el mismo texto, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Por otro lado, en una versión apócrifa escrita por un testigo ocular en las misiones de Juan, y conocido este libro como Hechos de Juan, narra un acontecimiento que nos revela que el apóstol en mención desapareció, y más nunca sus amigos y compañeros lo volvieron a ver. De antemano, podemos leer un trozo de texto que extrajimos del libro así: y mirando hacia el cielo, él glorificó a Dios. Y habiéndose introducido al mismo, se paró y nos dijo: la paz y la gracia esté con ustedes, hermanos. Y mandó a los hermanos lejos. Y se fueron, y al día siguiente no lo encontraron, sino sus sandalias. Fue entonces cuando recordamos las palabras dichas a Pedro por el Señor: si yo quiero que éste quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Con estos soportes bíblicos, podemos discernir plenamente que Juan es el olivo de Dios del nuevo pacto, toda vez que tiene el testimonio de Jesucristo, porque lo siguió a todas partes durante su ministerio. Fue el único apóstol que estuvo al pie de la cruz al morir Jesús, al igual que testificó su resurrección, comprobando que el sepulcro estaba vacío. Con este estudio, discernimos que los dos testigos han permanecido en la tierra desde el día de su nacimiento hasta la presente. Dos ancianos milenarios, Elías y Juan, llenos de sabiduría y del testimonio de Dios que representan los dos pactos, dando inicio a su ministerio en lugares diferentes de la tierra. Esmirna, la tercera ciudad-puerto con mayor desarrollo de Turquía, y Filadelfia, la cuarta en desarrollo del lado este de los Estados Unidos de América. Dos lugares que han sobrevivido al pasar de los siglos, al cual discernimos que darán inicio los dos testigos.